Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a ver, ya que grabamos el vídeo de después de la borrasca Oscar, vamos a ver la fruta que quedó en los árboles y así vemos también el tamaño que van teniendo, que pues cada semana, cada 2 semanas voy grabando del tamaño que va teniendo la fruta y así comentamos un poco. Pongo la mano, agarro los aguacates, los agarro así con la mano para que pues más o menos veáis el tamaño que van teniendo, cómo van creciendo. Y nada, lo que estaba diciendo, que como grabé el otro día, a ver, ayer fue, ayer o anteayer, que grabé la fruta que se había caído de los árboles, pues para grabar lo que quedó en los árboles. Y menos mal que algo quedó, queda fruta en los árboles, menos mal. Yo como dije, yo pensaba que había sido peor, aún así botó. Es como decía en el vídeo anterior, mira, como este que estoy agarrando con la mano ahora, de esos pequeñitos me pongo a ver en el suelo y hay de esos pequeñitos de tamaño de guisante, de los grandes también. Pero bueno, es así, mientras no unas cuantas cajas me sacó la borrasca, eso hay que tenerlo claro, pero bueno, menos mal que todavía si logramos cosechar todo esto, es rentable, digamos, después de pagar abonos, agua, todas estas cosas. Y nada, para que veáis también el tamaño que van teniendo, digo, así aprovechamos los dos, que a la gente le gusta también, pues siempre intentamos dar información, pero también hacer vídeos pues de un poco de entretenimiento, que comparéis las zonas. Como siempre he dicho, como siempre se suscribe gente nueva, estos árboles de aguacate están en una zona de medianías un poquito alta. En zonas costeras deberían de estar más grandes. En zonas de la costa deberían. No he estado tampoco mucho por fincas de zonas de la costa, pero deben de estar más grandes. ¿Por qué? Pues por la diferencia de temperatura. Cuanto más, o sea, aquí en Canarias, cuanto más cerca del mar, más, pues mejor temperaturas más agradables, más veraniegas, más calorcito, y pues se nota, ¿no? Y nada, ahí estamos viendo el tamaño que van teniendo. Lo que estaba diciendo, bueno, antes de seguir con el vídeo, lo que siempre digo, si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, hay un número de teléfono en el primer comentario y en la descripción, me podéis hablar por ahí vía WhatsApp. Y tengo 2 videocursos, uno de nutrición del aguacate, si quieres ahí conseguir resultados así, que yo pienso que este año la verdad que pues está bien. También decir, las fincas por al lado varía también, o sea, nosotros tenemos que hacer el trabajo. Lo que está, hay una parte que está dentro de nuestra área de control, por así decirlo, que podemos nosotros influir, que es bastante. No podemos decir que es un 50% porque es más, porque después tenemos otra parte que no influye, que no podemos nosotros, por ejemplo, como lo que vimos, que te viene un viento y te bota la cosecha, te la puede botar. No fue el caso, botó fruta, ustedes lo vieron en el vídeo anterior. Unas cuantas cajas me botó de una vez grandes, ¿no? Es que no puedo hacer una estimación porque, como digo, hay aguacate, fruta pequeña, pero bueno, y menos mal que como digo, pensaba que había sido hasta peor. Pero bueno, aún así, pues, pero bueno, es lo que hay. Entonces hay cosas que no podemos nosotros influir, pero yo sí, lo que sí estoy seguro que no teniendo un problema con el viento, que sería lo peor, porque incluso yo diría que después del viento otra cosa que es complicadita, un poco complicada, es el tema de los hongos de la raíz. Eso también. Después tenemos otras enfermedades que las podemos tratar, si nos vemos muy apurados. Yo obviamente intento no fumigar como tampoco mi terreno tampoco es tan grande, pues lo puedo llevar de manera un poco más también, un poco más orgánica, más ecológica pero bueno, que si aprendemos nosotros estas prácticas, jabón potásico, aceite de parafina, y son productos que tampoco son muy caros. Muy bueno este que solo, se me fue. El caldo bordelés, el otro, el del azufre, el que hago yo personalmente, bueno, yo y mucha gente, ¿no? Pero no lo venden de manera comercial, hasta donde yo sé. El caldo sulfocálcico, muy bueno ese producto para el aguacate, porque te mata trip, te mata ácaros, te mata Royan, Transnosis, pues es bastante bueno. Y con estos productos llevas todo lo que son con esos 4 productos, estamos hablando de fungicidas,
y de insecticidas, tienes bastantes limpios tus árboles de aguacate de plagas. No necesitarías utilizar productos químicos. Y si se te mete una plaga muy fuerte, pues tendrás que utilizar, aunque sea una vez, producto químico, porque pues tampoco vas a dejar que se te caiga la fruta, ¿no? Pero bueno, hacemos las labores de poda, hacemos las labores de riego. Todas estas cosas son más de un 50% que nosotros influimos en la producción de nuestras cosechas, ¿no? Después tenemos esa parte, pues que no podemos hacer nada, como son el factor tiempo, una helada, que aquí no hay. Bueno, en zonas muy altas, pero en zonas muy altas pues no, tampoco es recomendable sembrar aguacate. Una granizada que te puede caer, eso sí puede pasar incluso aquí. Pero lo peor, obviamente, por aquí, por lo menos por estas zonas, por aquí en Canarias, yo diría que es el tema del viento, del temporal, que te llegue un temporal. Date cuenta que el aguacate, el hass, ahí estamos bien. No estoy comentando mucho el tamaño, porque ustedes espero que se pueda apreciar bien en el vídeo. Ahí estamos viendo el tamaño de la pared. Tengo una pared que justo después pasa un camino por ahí. Y menos mal, por lo menos esta zona de estos árboles están pues un poquito más protegidos por la pared. Aunque claro, si el viento viene de esa parte, porque si viene de otra parte, pues no están tan protegidos. Entonces estos más o menos no encontré tantos en el suelo, esta zona. Y estos están grandotes y de aquí pues esperamos sacar unas cuantas cajas. Si todo va bien, esperemos que sí. Y nada, más o menos contento. Porque pues este año sí hay fruta, sí está más o menos buena la cosecha. Repito, pensé que iba a ser peor, me botó unas cuantas cajas de fruta, pero bueno, todavía queda fruta en los árboles, ahí estamos viendo. Y lo que estaba diciendo, que lo que pasa que es eso, que el aguacate pues por ejemplo se empieza a cosechar en diciembre. Este árbol, que mucha gente me lo pregunta, ¿cuándo se cosecha? El hass normalmente se empieza a cosechar pues por ahí por diciembre. Y claro, diciembre, enero, febrero, eso y más, incluso más, ¿no? Lo bueno sería sacar la fruta antes de la siguiente floración, que ya sabemos que en febrero, marzo, ya empiezan otra vez las panículas florales empiezan los árboles a florecer. Entonces, es bueno, es recomendable sacarle la fruta pues antes de la siguiente floración. Estoy hablando de aquí en España. En Colombia, en otros países hay floración, hay fruto, es diferente. Porque no tienen las estaciones marcadas como aquí, primavera, verano, otoño, invierno, es otro clima. Entonces aquí cuando tenemos floración, mucha floración, fruta, pues eso, una cosecha sola y fructifica lo que fructifica, ¿no? Entonces estoy hablando de esta zona. Y lo que estaba diciendo, con esto termino el vídeo, ahí estáis viendo, si tenéis que fijaros bien, se ven aguacatitos así de pequeños todavía, de manera de tamaño guisante más o menos. Y claro que es una fruta, el hass, porque después, por ejemplo, nosotros también tenemos la variedad fuerte, que se cosecha más temprano. Se puede cosechar incluso en septiembre, se puede cosechar el fuerte aquí en Canarias. A final de septiembre, en septiembre, yo he cosechado aguacate fuerte, no mío, sino en otras fincas, en septiembre, octubre, en septiembre. Y claro, pues normalmente suele haber, a partir de ahora, suele haber tiempo. Te puede venir un temporal, pero puede haber tiempo. Suele haber buen tiempo, pero en diciembre, enero, febrero, aquí ya entramos en invierno, en Canarias, España, y pues hay más tendencia, suelen venir más borrascas, más vientos, entonces, pero bueno, es lo que hay. Fijaros, ahora no estamos en invierno y vino una borrasca que sorprendió a todos, que el agua vino muy bien, sobre todo para estas islas. Vino muy bien, viene bien, hasta te puede ayudar a engordar más el fruto de aguacate. Y la verdad que cayó buena agua. Lo que pasa es que por esta zona pues hubo la mala suerte de que vino con viento y pues algo de frutillas y botó. Pero bueno, es lo que hay, así pues nada. Espero que les haya gustado el vídeo. Así está el tamaño de la fruta en estos momentos. Variedad hass, por las Islas Canarias, zona de medianías. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.